Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta continuidad de las 26 jornadas de investigadores, investigadoras, becarias y becarios de ciencias jurídicas y sociales. Doctor Luis Pablo Slavin, ese es el nombre. Al principio me toca muy personalmente porque mi padre fue uno de los que inauguró estas jornadas allá por la década del 90. Queríamos darles las bienvenidas, palabras muy breves. Este es un espacio que ya tiene una larga tradición, que nació a partir de la buena predisposición del Instituto Gioja de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la UBA. Ustedes saben, es la facultad más prestigiosa de Latinoamérica, reiteradamente considerada número 1 de Latinoamérica. Para nosotros es un orgullo haber iniciado, en cierta forma, el proceso de investigación formal de la mano de aquellos profesores y profesoras de la UBA que nos acompañaron en la creación de este proyecto, que por suerte, y pasado ya casi 30 años, lo hemos podido mantener. Es un espacio que intenta ser bien democrático, de tal forma que profesores o profesoras con décadas de experiencia, libros y publicaciones, y al mismo tiempo alumnas y alumnos que están iniciándose en el proceso de investigación, nos acompañan, conversamos y dialogamos en un pie de igualdad, y la idea justamente es que a partir de ese intercambio y sobre todo de visiones que vienen desde distintos ángulos, con distintas miradas, nos aporten para repensar nuestras investigaciones. Por eso, en muchos casos, no se van a estar presentando investigaciones ya concluidas, sino al revés, investigaciones que están en un proceso de armado. Son avances de investigación. Son ideas para que podamos compartirlas en un clima distendido, en un clima de buena cordialidad, y a partir de ahí podamos enriquecer nuestro pensamiento. Así que bueno, desearles a todas y a todos unas buenas jornadas que vamos a prolongar en el día de hoy, y mañana a partir de las 14 horas vamos a volver a encontrarnos. Le cedo la palabra a la doctora Ana Bernetti para que les dé la bienvenida. Bueno, gracias Pablo. Sí, me sumo a las palabras que dijiste. Es cierto que este es un espacio histórico para nuestra facultad y es un espacio que nos ha ayudado a cada uno de nosotros que estamos acá a formarnos en la investigación. Yo recuerdo desde que era estudiante empezar a participar en estos espacios y es hermoso que se pudo sostener durante tanto tiempo. Gracias por supuesto a tu padre que lo generó, que lo creó y que en su momento, en conjunto con la UBA, que es cierto, nos seguimos con excelentes vínculos, seguimos encontrándonos con amigos de antes y es muy agradable encontrarnos en cada jornada, en cada encuentro, en cada situación, y hemos a su vez gestado muchas amistades. Y realmente eso es maravilloso, porque no solamente es un espacio académico, sino un espacio de amigos en los cuales hemos podido conocernos en oportunidades presenciales durante tantos años. Así que, por supuesto, le doy la bienvenida a todos y a todas, a los de toda la vida, a los compañeros de toda la vida en el proceso y en el camino de la investigación, y a todos los nuevos colegas, estudiantes y demás asistentes que se acercan a empezar con sus primeros pasos dentro de este espacio, que es muy importante porque es, como vos decís bien, Pablo, es un camino de formación donde trabajamos en una paridad de igualdad y todos estamos aprendiendo de todos, y eso es maravilloso. Siempre tratamos de traer algunas ideas y algunas cuestiones que se están debatiendo en distintos puntos y compartir las distintas inquietudes. Para nosotros es muy enriquecedor. Así que bueno, les deseo una excelente jornada, que disfrutemos todos y todas de estos espacios tan lindos. Gracias. Bueno, muchas gracias por las palabras de apertura de este inicio de sesiones en comisión que vamos a hacer ahora. Vamos a comenzar escuchando a Ana María Izar dos Santos de Gómez con una presentación
que se llama El derecho a la ciudad y su contenido legal en Brasil, después de 1988. Ella pertenece a la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, el Instituto de Derecho Urbanístico de Brasilia, IDU. Así que, Ana, te escuchamos con gusto. Buenas tardes, mi nombre es Ana María Izar, soy miembro de IDU e é com grande prazer que apresento minha ponência nesta tarde. Vou falar em português, porque infelizmente eu não domino castelhano, mas eu tentarei falar bem devagar, muito despacio, para que me entendam. Por isso eu pedi uns 2 minutinhos a mais para encerrar a minha fala. A minha pesquisa tem por objetivo articular a Constituição Brasileira de 88, de 1988, e a legislação produzida a partir dela com a realidade material das cidades brasileiras. A minha preocupação é entender por que o Brasil tem, há cerca de 20 anos, uma legislação sobre direito à cidade extremamente avançada, mas, ao mesmo tempo, muitos baixos estándares de qualidade de vida. Para isso, eu proponho um enfoque jurídico-sociológico, que entende o direito como norma e como prática social. Como norma, o direito constitui um sistema aberto, em constante mutação, porque ele não é uma criação abstrata, mas ele é produto da história e da cultura de cada sociedade em particular, e essas sociedades vão se modificando. E o direito, além de norma, é também uma prática social, porque o sistema de normas que ele constitui é resultado de um processo de lutas sociais pelas quais os indivíduos e grupos logram incluir uma série de direitos no ordenamento jurídico. Sob essa visão, nós podemos dizer que o direito à cidade é um direito relativamente recente, se comparado ao direito à vida e à liberdade, que são direitos fundamentais que têm seu processo de reconhecimento iniciado já no século XIII, siglo XIII. O direito à cidade, ele surge a partir do acelerado processo de urbanização que a Europa experimenta no século XIX e que a América Latina vive em meados do século XX. O processo de avanço tecnológico trazido pela Revolução Industrial não foi acompanhado de uma melhora nas condições de vida dos habitantes urbanos, dos residentes nas cidades. Ao contrário, junto com o crescimento dos centros urbanos, surgiram inúmeras mazelas. Contaminação do meio ambiente natural pelos resíduos industriais, surgimentos de bairros de vivendas precárias, que nós chamamos de favelas, vocês chamam de vilas miséria, com outras consequências. Os desplazamentos a pé se tornaram impraticáveis, o que exigia um sistema de mobilidade urbana, enfermidades causadas por falta de saneamento básico, água e alcantarillado, e más condições das vivendas, além de uma série de disfunções psicossociais que passaram a afetar grande parte da população, como depressão, alcoolismo, suicídio, etc. Somente no início do século XX, o Estado começa a intervir nessa realidade, através do zoneamento ou zonificação urbana e da produção de vivendas sociais. Essa intervenção associa o Estado com o capital e marca o surgimento do urbanismo e das suas complexas estruturas burocráticas, que tinham a função de planejar as intervenções a serem realizadas pelo capital imobiliário. Então, o urbanismo marca a consolidação desse capital imobiliário, que chega aos nossos dias como um dos setores mais poderosos da história do capitalismo. É nesse contexto que Henri Lefebvre escreve a obra Derecho a la Ciudad, na qual ele enuncia a crise da cidade capitalista. Para ele, essa crise seria provocada pela ordenação do espaço urbano em um processo de planificação global, comandado pelo capital.
Aquela época ainda não financiado, hoje pelo capital financiado. Lefebvre afirma que a urbanização modificou o espaço urbano em 3 níveis. No nível global, através da ação homogeneizadora do capital, no nível urbano, associado à planificação urbana, e no nível do habitar, que compreende, mas não se resume à questão da vivenda, porque ele está associado também ao cotidiano do habitante urbano. Então, a crise da cidade seria provocada pela absorção, pelo nível global, comandado pelo capital, dos outros níveis de produção do espaço. Lefebvre é extremamente crítico ao urbanismo, porque, segundo ele, o urbanismo seria uma técnica que pretende se afirmar como uma expressão da razão analítica, quando ele é, na verdade, uma expressão ideológica. Porque ele explica isso. O urbanismo submete a técnica da planificação a um objetivo. Nesse ponto, ele é analítico. Mas esse objetivo só pode ser buscado fora do processo de planificação. Então, em outras palavras, existem vários caminhos para a reflexão urbana. E o objetivo a ser alcançado pela técnica urbanística depende da eleição de um desses caminhos. Portanto, a racionalidade que orienta a planificação urbana, ela não é analítica, ela é ideológica. Direito à cidade, então, seria para ele o direito do habitante urbano de não se submeter a essa ideologia do urbanismo, produzido pela burocracia técnica, mas de escolher ele próprio a forma de produzir o espaço urbano por meio da participação política. Vejamos agora como esse direito é incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, como resultado de um largo processo de lutas sociais que se originam na década de 1970. Na verdade, o direito à cidade chega ao Brasil fundindo o ideário de Lefebvre com a nossa realidade social. Ele passa a ser vindicado como um direito político, não exatamente na concepção de Lefebvre, mas como o direito de participar do processo político, que havia sido completamente suprimido durante a ditadura civil-militar. E, ao lado desse direito político, o direito à cidade também engloba um conjunto de direitos sociais em um cenário de extrema carência e pobreza. Nós temos que lembrar que a luta por direitos sociais do habitante urbano no Brasil tem início lá na década de 1940, quando começa a se formar a consciência de classe da população das periferias urbanas, mas ele é fortemente reprimido durante a ditadura civil-militar. Então, o direito à participação, mencionado por Lefebvre, surge no Brasil como o simples direito de votar em uma democracia representativa. Mas, durante o processo da Constituinte, ele passa a ser associado à democracia participativa. E o movimento que teve grande importância nisso foi o Movimento Nacional de Reforma Urbana. Foi um movimento muito ativo nesse período da elaboração da Constituição e que defendia um ideário centrado na participação popular e no combate às desigualdades socioespaciais. Esse movimento, assim como os demais movimentos que representavam as forças sociais, enfrentaram-se com os setores que representavam o capital, tanto no processo da Constituinte, como no processo legislativo, que resultou na aprovação do Estatuto da Cidade. Embora no processo constituinte a vitória, por assim dizer, tenha sido dos setores ligados ao capital, no processo legislativo que levou à aprovação do Estatuto da Cidade, a vitória foi dos movimentos sociais. E como é que isso se traduziu na norma legal? Na Constituição brasileira, a função social da propriedade, que é um princípio fundamental para se interpretar o direito à cidade, é vinculada ao plano diretor. Os movimentos sociais pretendiam associar a função social da propriedade não ao plano diretor, ao plano maestro, mas à questão fundiária, à questão da terra, ou seja, a obrigação do Estado de evitar que a propriedade urbana ficasse ociosa e de combater a especulação imobiliária.
Já no Estatuto da Cidade, em câmbio, ganharam os movimentos sociais, porque no Estatuto da Cidade, o direito à cidade é associado a 3 dimensões. Uma dimensão social, que obriga o Estado a guiar a sua política urbana para satisfazer as necessidades básicas de todos os habitantes urbanos, não só por meio de uma maior produção de recursos, mas também e principalmente pela melhor distribuição desses recursos. A segunda dimensão é a dimensão ambiental, e pressupõe o reconhecimento e o fomento a diferentes formas de vida e de produção existentes no território nacional, como aquelas praticadas pelos povos originários, pelas comunidades tradicionais, pelos quilombolas, que são comunidades constituídas na época da esclavitud, pelos escravizados que lograram fugir, sair e mantém até hoje os seus modos de vida e de produção. E além dessas formas de vida e de produção, também por economia, cabe ao Estado estimular economias baseadas no associativismo e no cooperativismo. E, finalmente, a terceira dimensão é a dimensão participativa, representada pelo direito de todo habitante urbano de participar na formulação, implementação e controle da política urbana, através de práticas institucionalizadas no âmbito administrativo do Estado, os chamados canais de participação. Essa dimensão participativa, a meu ver, ela é a mais importante das dimensões, porque permite reverter essa tendência do planejamento urbano, já identificado por vários autores, como David Harvey, pelo próprio Henri Lefebvre, que é a de se manter extremamente permeável aos interesses do capital. E essa parece ser, em última análise, a razão pela qual as cidades brasileiras apresentam péssimas condições de vida. O planejamento urbano serve principalmente aos interesses do capital. Por isso, garantir o direito à cidade passa necessariamente pela garantia da democracia participativa. Isso significa, no âmbito dos 3 poderes do Estado, editar normas, leis que regulem as práticas participativas, instituir canais de participação como instrumentos de política urbana e construir interpretações jurídicas que façam com que tais práticas sejam vinculantes. Mais ainda, cabe especialmente ao Poder Judiciário assegurar o equilíbrio de forças de acordo com o princípio da isonomia jurídica, de forma a evitar que os agentes e atores hegemônicos controlem a produção do espaço. Muitas graças. ¿Cumprí o meu tempo? Muchas gracias, Ana, pero excelente, cumpliste el tiempo, pero impecable. Ya me pones Muchísimas presión porque me gracias. obligás a cumplir el tiempo a mí. Muy bueno. Ahora Axel va a presentar la próxima presentación. Sí, así es. Bueno, la siguiente presentación es del doctor Pablo Eduardo Slavin, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, doctor Carlos Santiago Nino, y del Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos Alicia Moró, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y la presentación se titula Ciencia, Método y Producción de Conocimiento, un análisis desde el materialismo dialéctico. Bueno, muchas gracias, Axel. Muchas gracias a todas y todos. Voy a tratar de ser breve. Aclaro que las ponencias, todas las ponencias que se van a estar presentando van a estar publicadas por escrito, así que las van a poder leer en unas semanas completas. En mi ponencia lo que intento es analizar algunos aspectos del método creado por Marx y Engels y la importancia para el desarrollo científico y la producción de conocimiento. En ese marco, lo que intento reflexionar con respecto al materialismo histórico es por qué tanto el materialismo histórico como incluso la lógica dialéctica son rechazados permanentemente, o incluso
ignorados, diría yo, desde los principales representantes del mundo científico. ¿Por qué razón sigue predominando una concepción analítica aristotélica de la ciencia que, entiendo, segmenta la realidad? ¿Ello se debe a cuestiones científicas o políticas? El desarrollo del pensamiento científico ¿es verdaderamente libre o sufre un fuerte condicionamiento político producto del poder de las clases dominantes? Y finalmente, si es posible hablar de producir un conocimiento no político o apolítico. Yo dividí el trabajo en varios capítulos. En el primero analizo algunos escritos de Paul Krugman, en lo cual él trabaja con respecto al tratamiento que ha sufrido el pensamiento de Keynes en Estados Unidos, señalando cómo desde que apareció Keynes, los principales sectores conservadores de Estados Unidos se dedicaron a cuestionarlo porque veían en él a alguien que defendía a los sectores desposeídos. Es más, se lo ha vinculado con Marx cuando insistentemente, y esto lo traduzco en las notas directas, Keynes manifestó que no era discípulo de Marx, Keynes no era un estudioso siquiera de Marx, sin embargo, permanentemente ha sido tachado de eso, y es interesante ver, por ejemplo, las palabras del premio del Nobel de Economía Robert Lucas, que es sucesor de Milton Friedman como macroeconomista neoliberal más influyente en la Universidad de Chicago y de su generación, como hacia el año 1980 señalaba que es imposible, dice él, encontrar buenos economistas menores de 40 años que se identifiquen personalmente como keynesianos o califiquen hacia sus trabajos. En los seminarios de investigación ya nadie se toma en serio las teorizaciones keynesianas. El público comienza a murmurar y a reír por lo bajo. A partir de ahí, la explicación que encuentra Krugman dice que se debe principalmente a los lazos que ha tenido la política keynesiana con la distribución del ingreso, y cómo toda política o todo pensamiento político económico que intente plantear algún tipo, alguna forma de distribución del ingreso más progresiva, automáticamente es anulado o intenta hacerlo por ese sector que es el sector dominante. Él habla del 1% y dice incluso, o mejor, ese 0,1% que es el que ha coloreado los estudios académicos, dice, en Estados Unidos los últimos 75 años. Trasladémoslos a nuestra región y pensemos un poco cuántas unidades académicas enseñan el pensamiento de Marx, el pensamiento económico, su método de trabajo, en cuáles se estudia seriamente, y ahí pasamos a un segundo problema. Un problema que me interesa rescatar el pensamiento de Harvey con respecto a eso, y Harvey, de quien hablaba Ana recién con respecto a derecho a la ciudad, Harvey señala el problema de encontrar un lenguaje común. Dice, el problema que se presenta con el pensamiento de Marx y Engels es que se hace muy difícil establecer un diálogo con aquellos a los que autores como Harvey, Soja, Lefebvre llaman científicos sociales burgueses. Dice, el primer inconveniente es saber de lo que estamos hablando. Dice, son dos tradiciones que intentan, en esa lucha, imponer un sistema hegemónico de conceptos, categorías y relaciones para entender el mundo. Esto es lo que tenemos que darnos cuenta, dice Harvey. Entonces, en esa lucha, la lucha es por un lenguaje y un propio significado. ¿Sí? Pensemos toda la discusión que tuvimos en nuestro país en este último tiempo con el problema del lenguaje inclusivo, y cómo el uso del lenguaje inclusivo ha sido tomado en una plataforma política de discusión. Entonces, lo que dice Harvey es, mientras la tradición empírica analítica dominante no acepta ni una traza del pensamiento dialéctico o los significados de tipo relacional, por el contrario, el científico marxista parte para sus críticas de un profundo estudio del sistema de pensamiento burgués. Lo que hace es intentar en ese pensamiento
encontrar sus contradicciones, sus falencias, y a partir de eso encuentra las herramientas para transformar los conceptos y las estructuras de ese pensamiento y crear uno nuevo. A partir de ahí, mientras el científico marxista estudia el pensamiento burgués, del otro lado, el pensamiento marxista es absolutamente ignorado. No se necesita para el estudio ni para la construcción de ese pensamiento. ¿Cuál es la contradicción que ve Harvey? Dice, por un lado, el sistema capitalista necesita del libre pensamiento, de la libre investigación. Eso es fundamental para el desarrollo de las fuerzas productivas. Esto hace que no exista una prohibición de estudiar el pensamiento de Marx o el materialismo dialéctico, y de hecho, lo dice un poco burlonamente Harvey, hay algunos autores que lo estudian y hasta se lo toman en serio. Por eso dice, de vez en cuando tienen que salir desde los centros de poder y hacer una limpieza de rojos en el ámbito académico para evitar que eso se haga demasiado presente. Paulo Freire fue muy capaz de darse cuenta de la importancia del pensamiento crítico y del pensamiento de Marx para aplicarlo al ámbito de la educación. El desarrollo de la pedagogía requiere, la pedagogía crítica desarrollada por Paulo Freire, justamente un análisis a partir del materialismo histórico. Y esto es lo que empieza a cobrar fuerza, por eso en el resto del artículo lo que intento es explicar en qué consiste este método creado por Marx y Engels. En 1883, Engels, en la tumba de Marx, decía: así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. El hecho tan sencillo, pero oculto bajo la maleza ideológica, de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte o religión. Que, por tanto, la producción de los medios de vida inmediatos, materiales y, por consiguiente, la correspondiente fase económica del desarrollo de un pueblo o una época, es la base a partir de la cual se han desarrollado las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres, y con arreglo a la cual deben, por tanto, explicarse, y no al revés, como hasta entonces se había venido haciendo. De ningún modo, y es lo que intento demostrar, puede ser catalogado este pensamiento como determinista, que es, lamentablemente, una de las acusaciones que vemos más repetida en cuanto a ese pensamiento desarrollado por Marx y Engels, en un supuesto causalismo entre esa estructura económico-social y esa superestructura jurídico-política ideológica. Harvey, retomando un poco las ideas de Engels de su obra El socialismo utópico, el socialismo científico, insiste a través de sus trabajos en criticar algo propio de lo que llama esa actitud analítica empírica, que es la fragmentación del conocimiento. Cómo esa fragmentación del conocimiento, cómo esa necesidad por profundizar en acercarnos a determinada área de la realidad, hace que vayamos dividiendo el estudio en disciplinas y subdisciplinas, cada una de las cuales se considera a sí misma como la experta, la única dueña de esa verdad. Incluso lo muestra con un ejemplo, en lo que le sucedió a él. Él dice, yo soy geógrafo, dice Harvey, ese es mi título de grado. Sin embargo, cuando me puse a escribir sobre urbanismo, sobre derecho a la ciudad, no me respetaban, porque consideraban que eso era áreas para las cuales no estaba capacitado. Dice, esto es un error propio de esa manera de pensar fragmentaria de la realidad y que choca con el modelo materialista histórico. Ese sistema analítico produce una fragmentación del conocimiento en compartimentos estancos, separados, incomunicables. Por eso dice, llama la atención cómo en el último tiempo, dentro del ámbito académico sobre todo, aparece una nueva idea que es hablar de la interdisciplina o la transdisciplina
como algo, dice Harvey, novedoso. Dice, para el científico marxista, esto es algo elemental. Es decir, el conocimiento es un conocimiento que debe ser totalizador, que uno lo puede hacer por partes, pero que necesariamente tiene que volver a unirlo. Por eso, él dice, es un error hablar de sociólogo marxista o de economista marxista, porque en realidad lo que hay, dice Harvey, es un análisis marxista. Por eso, cuando se habla de la economía política, lo que se intenta decir es el estudio de la realidad, y la realidad entendida como un todo, no una realidad fraccionada. A partir de ahí, yendo a la lógica dialéctica, yo rescato las ideas del profesor austríaco Leo Koffler, que me parece muy, muy interesante con respecto a sus trabajos en dialéctica, lo mismo que Lefebvre, que también lo traigo acá en su obra Lógica Formal y Lógica Dialéctica, porque existe un error generalizado y es contraponer ambas maneras de pensar, como si la lógica dialéctica descartase a la lógica formal. De ninguna manera lo que entiende es, o Koffler lo que intenta explicar es cómo términos como contradicción, identidad, acción recíproca, son conceptos que en la teoría dialéctica adquieren un significado completamente diferente al que poseen en la lógica formal. Y ya voy para los 12 minutos casi. Bien. Entonces, para cerrar y respetar y no tomar más tiempo, pueden leer en el artículo, intento mostrar la importancia de la lógica formal y cómo la lógica dialéctica lo que hace es sumar este fraccionamiento de la lógica formal y poder darle un contenido a ese movimiento, al cambio. Y cierro simplemente con esto en la importancia de las ideas, algo que pareciera muchas veces que Marx y Engels no le dan importancia, y justamente lo que señala Marx es esa importancia de las ideas para la transformación de la realidad. Por eso cierro con una cita de Harvey, en la cual dice: se necesita una revolución en el pensamiento en niveles tan distintos como la universidad, los medios de comunicación, el gobierno o el interior de las propias instituciones financieras. Aunque nada dispuesto a promover el idealismo filosófico, Marx estimaba, dice Harvey, que las ideas constituían una fuerza material en la historia. Los desarrollos autónomos y los conflictos internos que pretenden determinar qué concepciones mentales deben volverse hegemónicas tienen por consiguiente un importante papel histórico que jugar. Volvamos a las ideas, recuperemos esas ideas para volcarlas en la construcción de pensamiento. Nada más, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar a la doctora Ana María Bernetti, investigadora, docente y secretaria de doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que va a estar compartiendo con nosotros y nosotras la presentación titulada Principio precautorio y de no regresión, su presencia en los mecanismos de acceso a la justicia del artículo 8 del Acuerdo de Escazú y su coexistencia como la normativa ambiental vigente en nuestro país. Bueno, Ana, no sé, ¿tenés que compartir pantalla? No. En 12 minutos hablaremos brevemente. Gracias, Steffi. Bueno, en realidad, un poquito yo les quería comentar el porqué de esta propuesta, ¿no? Porque ustedes saben que el Acuerdo de Escazú, en realidad nosotros, es un acuerdo regional para asuntos ambientales para América Latina y el Caribe, y nuestro país lo incorporó en el año 2020 y entró en vigencia el 22 de abril del año pasado. Esto quiere decir que, si bien el acuerdo se firmó en el 2018, algunos países lo ratificaron y otros no, y hoy, bueno, entró en vigencia porque ya alcanzó la mínima cantidad de ratificaciones que necesitaba, ¿verdad? Pero hay todavía algunos países que están pendientes de esto, entre ellos, por ejemplo, Brasil, dado que hay colegas, simplemente lo comento porque es interesante, porque es un tema también, justamente la semana que viene tengo que participar en un congreso sobre Mercosur, donde hay colegas de Brasil, y también justamente el objetivo es plantear estos temas en la agenda, ¿no es cierto?, en la agenda ambiental
de Mercosur. Entonces, hay dos cuestiones importantes. En este acuerdo de Escazú, que ya nosotros lo incorporamos a nuestra legislación y ya entró en vigencia, aparecen dos principios que son pilares y fundamentales, que es el principio precautorio. Esto significa básicamente que ya estaba, digamos, este principio ya venía de la Convención de Río y ya estaba incorporado en nuestra legislación interna, en la Ley General del Ambiente, que apunta a que cuando no hay certezas sobre la posibilidad real o no de que se cause un daño, no hay que usar esa falta de certezas como excusas para evitar tomar medidas precautorias o tomar medidas que aseguren, ¿no es cierto?, o que refuercen las seguridades. Y por otro lado, el de no regresión. El de no regresión es un principio muy interesante que aparece a dialogarse o se instala en lo que es a nivel internacional a través de Río +20 y Río +10, ya se empieza a trabajar sobre el no regresión, y aparece acá ya expresamente en este acuerdo este principio de no regresión. El principio de no regresión no está expresamente receptado en nuestra ley general del ambiente. Dentro del artículo 4 que toma todos los principios, el de no regresión no está. Por eso la doctrina ambientalista en general lo asocia al principio de progresividad, ¿no? Entonces dice, bueno, el de no regresión significa que si logramos un estatus ambiental determinado, tenemos que velar a través tanto a nivel legislativo, judicial, administrativo, de implementación de políticas y demás, para que ese estatus ambiental no se disminuya, siempre sea manteniendo el estatus adquirido o aún, como el principio de progresividad, en mayor protección y no en menor protección. Pero más allá de estos dos conceptos, que los podemos llegar a entender cuando los vemos, lo importante es saber que son bases estructurales de las demás instituciones. Por eso es que yo hago referencia en este caso al tema del acceso a la justicia. Este es el acuerdo de Escazú, es el acuerdo del triple acceso, regula el acceso a la información, el acceso a la participación y el acceso a la justicia. Y es, como tiene tantos aspectos, ¿no?, y es muy amplio, yo me concentré puntualmente en un aspecto del acceso a la justicia, que es el inciso G del artículo 8. Dentro de los mecanismos, o dentro de las instituciones que este acuerdo plantea para garantizar el acceso a la justicia, habla de mecanismos de reparación, de restitución al estado anterior del daño, de restauración, de recomposición, de pago de sanción económica, de acciones o garantías de no repetición, de atención a las personas afectadas y a mecanismos financieros para apoyar la reparación. Esto es un enunciado de los mecanismos. Obviamente que todos los países que firmaron el acuerdo y que luego lo han ratificado, se desprende del acuerdo que deben garantizar que se cumplan con estos mecanismos. Entonces, ¿por qué hablamos de coexistencia con la legislación en nuestro país? Porque nosotros tenemos legislación que regulan estos institutos, pero de qué manera, de qué modo, y realmente ver si son compatibles y cuáles están en agenda pendiente, ¿no? Porque nosotros al ratificar este acuerdo nos comprometemos, por ejemplo, a regular la sanción económica y evitar y generar, ¿no es cierto?, instrumentos de garantía de no repetición. Entonces, ese es un instituto que a nivel ambiental en nuestro país es un tema que no está receptado expresamente y es actualmente temas de proyecto, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos ver que en nuestra legislación los mecanismos de reparación que tienen que ver con volver las cosas al estado anterior, desde el artículo 41 de la Constitución, la obligación de recomponer, el artículo 28 de la Ley de Presupuestos Mínimos, la 25675, Ley General del Ambiente, también prevé todo un microsistema de regulación del daño ambiental, donde lo primero que dice es hay que volver las cosas al estado anterior. Y obviamente en el Código Civil y Comercial también está regulado esta obligación en el 1740, y todo este tema del daño de incidencia colectiva en el 1737, artículo 14, cuando reconoce los derechos de incidencia colectiva, y la obligación de recomponer cuando hay obstáculos en el curso de las aguas en el 1975 del Código Civil y Comercial. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Lo que vemos es decir, bueno, tenemos Escazú. Escazú entró en vigencia para nuestro país el 22 de abril del 2021. Entonces,
tenemos que utilizarlo, por supuesto, y es una ley a la cual, esta ley es la 27.566 del 2020, y es una ley en la que obviamente tenemos que implementar y hacerla cumplir. Entonces tenemos que ver, bueno, de qué manera coexiste con las legislaciones especiales. Como vemos, en lo que tiene que ver con restitución al estado anterior, ese mecanismo está previsto en las distintas legislaciones y normativas que acabo de nombrar. Pero respecto del pago de una sanción económica y de garantías de no repetición, bueno, este es el tema que dentro de nuestro país nosotros no tenemos una regulación específica. El tema del daño punitivo está previsto en la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, muchas veces la doctrina ha querido aplicar en forma analógica ese artículo de la Ley de Defensa del Consumidor a los temas ambientales. Para lo cual hay, por supuesto, doctrina a favor, doctrina en contra, jurisprudencia a favor y jurisprudencia en contra. Pero básicamente sí hay consenso en que no se puede traspolar ese artículo y aplicarlo en forma directa a lo ambiental. Para lo cual se han generado distintas inquietudes como para mejorar esta cuestión. Una de las maneras de poder reconocer la posibilidad de aplicar una sanción económica a quien causa un daño ambiental de incidencia colectiva, más allá de la reposición al estado anterior, ¿no es cierto?, del bien colectivo dañado, una de las maneras es abordarlo desde el diálogo de fuentes. Entonces, desde el diálogo de fuentes se podría justificar la aplicación de una sanción pecuniaria o de un daño punitivo, teniendo como base, por un lado, el 52 bis del Código de la Ley de Defensa del Consumidor, por otro lado, si tiene que ver con el consumo sustentable, el artículo 1094 del Código Civil y Comercial, por otro lado, en diálogo también con el microsistema que regula la Ley de Presupuestos Mínimos 25675 sobre daño ambiental, y de esa manera, y a su vez, los artículos del Código Civil, ¿no?, 240 y artículo 14, y de esa manera poder justificar, ¿no es cierto?, y sostener y fundamentar la necesidad de aplicar la sanción pecuniaria disuasiva o daño punitivo o sanción económica. Pero ese argumento, que es válido y que de hecho hay alguna jurisprudencia que lo sostiene, muchos coinciden que no es suficiente, por supuesto, que esto es ante la ausencia de una legislación concreta que lo establezca. Otra solución es reflotar el anteproyecto o el artículo que estaba previsto en el anteproyecto del Código Civil y Comercial que regulaba la sanción pecuniaria disuasiva para los daños de incidencia colectiva. Que ese artículo, cuando se sancionó el Código Civil y Comercial en el 2015, se eliminó. Entonces, bueno, la otra es volver a reflotar esa idea y lograr su incorporación al Código Civil y Comercial. De esa manera, sí podríamos alcanzar una regulación. Y otro proyecto también que está trabajándose en este sentido es incorporar un artículo 28 bis a la Ley de Presupuestos Mínimos, de Ley General del Ambiente, donde en ese 28 bis se puede establecer concretamente la obligatoriedad o la posibilidad de darle al juez, en caso que lo considere necesario, la aplicación de un daño punitivo o sanción económica. Y de esa manera, bueno, de estos tres caminos, ¿no es cierto?, ir encontrando soluciones para ¿qué? Para poder asegurarnos una efectiva implementación de este acuerdo de Escazú y de esta medida. Obviamente que cuando hablamos de sanción pecuniaria disuasiva, es decir, daño punitivo es una utilización común como para entender de qué se trata, pero más precisamente o más técnicamente hablar de sanción pecuniaria disuasiva está más relacionado con esta otra función a la que nos exige Escazú, que es la garantía de no repetición. ¿Por qué? Porque esta función disuasiva de esa pena económica es provocar que aquel que es condenado a pagar esta suma de dinero instrumente los mecanismos de prevención dentro de su actividad para evitar repetir la causación de los daños. Por eso esta garantía de no repetición iría de la mano de instrumentos como este, que es la sanción pecuniaria disuasiva. Creo que es la manera más práctica, por lo menos, de ser aplicado dentro de lo que es nuestra legislación. Con respecto al otro mecanismo que prevé para garantizar el acceso a la justicia, Escazú, y a la luz de nuestra legislación, este tema de las
de la atención a personas afectadas. Este tema de la atención a personas afectadas tiene que ver más con políticas públicas, ¿no es cierto? Más con desempeños o garantías que debe desarrollar o que debe acompañar el Estado frente a daños de incidencia colectiva donde se afecta efectivamente un bien colectivo. Entonces, dentro del acompañamiento que el Estado debe brindar, dentro de este acompañamiento, generar políticas públicas que conlleven a la atención de las personas afectadas. De la mano con los instrumentos financieros. Por eso es que el artículo 8 dice instrumentos financieros para apoyar la reparación. ¿Qué son los instrumentos financieros para apoyar la reparación? Los instrumentos financieros estarían asociados a los que se llaman fondos ambientales. Los fondos ambientales, en el derecho comparado, hay muchos, para ir viendo cómo se desarrollan, cómo actúan o de qué clase son. Distintos países han generado sus propios fondos ambientales, y nuestro país a nivel nacional lo hizo a través del Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental, que lo introduce en la Ley de Presupuesto Nacional en el ejercicio 2018. Pero no nos olvidemos que este Fondo Ambiental de Compensación ya estaba creado en la Ley 25675, la cual entró en vigencia en noviembre del 2002. O sea que del 2002 al 2018, que se incluyó expresamente, ahí hay un vacío, ¿no? Una cantidad de años, un tiempo prolongado, donde esta cuestión no estaba en la práctica implementada. Por eso muchas provincias en este periodo generaron sus propios fondos ambientales para poder solucionar estos temas. La finalidad de los distintos mecanismos financieros o de los fondos ambientales, la finalidad es creado, cada provincia, ¿no es cierto?, o cada país ha generado el fondo ambiental de acuerdo a sus necesidades. Y las finalidades pueden ser indemnizar a las víctimas de daños ambientales, puede ser recomponer los daños ambientales colectivos afectados, financiar planes, programas, proyectos, políticas públicas que conlleven justamente a garantizar la recomposición del ambiente dañado. Por eso cuando nosotros hablamos de garantizar, doctora, la recomposición, ¿sí? Sí, ahí ¿sí? Ya estamos llegando al minuto 13:30 más o menos. Perfecto, ya entonces cierro con esto. Cuando ya nos estamos acercando, ¿no es cierto?, a este tema de garantizar la reparación, es importante incluir, y esto también en agenda pendiente, en concordancia con todos los países que adhieran a este acuerdo, la escala valorativa de la valoración de los servicios ecosistémicos. ¿Por qué es esto importante? Porque tenemos que saber qué servicio ambiental cumplía en la sociedad ese bien afectado. Y de esa manera, identificando cuál es el servicio ambiental afectado, podemos, dándole un valor a este servicio, podemos brindarle una herramienta importante al juez para que tenga un baremo o una pauta para poder liquidar o fijar finalmente la indemnización que corresponda abonar al causante del daño. Porque si no, el gran problema de siempre es cómo se fija la indemnización cuando se daña un bien colectivo. Ese es un poco de las inquietudes que quería dejar, y cómo estos principios, precautoria y no regresión, están siempre presentes en cada uno de estos mecanismos para su implementación y para su regulación. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Ana María Bernetti y por su exposición. Y ahora, antes de continuar con las siguientes, abrimos a un espacio para debates y para consultas. Así que simplemente levantando la mano, el que quiera participar, estamos a la espera. En cuanto a las 3 exposiciones que fueron hasta ahora. Ahí Ana María, que tiene la mano levantada, si querés hablar. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Pablo. No final da sua fala, você falou sobre o fato de que a lógica dialética não é contraditória com a lógica formal. E eu gostaria de entender melhor como elas se relacionam. Eu não entendi bem essa última parte, se você pudesse falar um pouquinho mais.
Gracias, Ana, por la consulta. No, a ver, tuve que plantearlo un poquito apurado. En realidad no es que no se contrapongan, sino que lo que decía es, el método materialista dialéctico no descarta la lógica formal. No dice que la lógica formal no sirva, sino justamente lo que plantea es que la lógica formal fragmenta la realidad en su análisis. Analiza la realidad recortada y en reposo. Lo que hace la lógica dialéctica es reunir esas partes y mirar la realidad desde un punto de vista holístico, desde un punto de vista integral. A partir de ahí, todo estudio científico desde la óptica del materialismo dialéctico requiere un análisis en el cual se vaya fragmentando la realidad para analizarla en conjunto y después volverla a unir. Por eso, es decir, yo lo trato de desarrollar más en el artículo. Justamente el método, eso es lo que dice dialéctico, es no descarta la lógica formal, sino que lo que hace es recogerla, dejando en evidencia o tratando de mostrar esas contradicciones de la realidad. Por eso, lo que hace la lógica dialéctica es añadirle a esa antigua lógica la aprehensión, la captación de las transiciones, de los desarrollos, de lo que sería el enlace interno necesario de las partes con el todo. Es decir, mientras la lógica formal se queda en las partes, la lógica dialéctica lo que hace es unir esas partes con el todo. Por eso después intento ejemplificarlo a partir de lo que traslada Harvey por un lado en sus estudios con respecto a el derecho a la ciudad y la geografía espacial, o mismo Marx con el análisis del capital, como para estudiar el capital lo que va haciendo es una disección de la realidad hasta llegar al núcleo básico. El núcleo básico es la mercancía. A partir de esa mercancía, él después empieza a reconstruir. Por eso es un camino, en cuanto al punto de vista metodológico para la investigación, que me parece interesante trasladarlo a la tarea nuestra de investigadores e investigadoras, es cómo existe una diferencia entre el método de investigación y cómo cambia el método de exposición. Entonces, eso lo explica Marx en la introducción al Capital y Harvey lo vuelve a desarrollar, lo mismo que Lefebvre, como en esa investigación hay una mirada de la totalidad que después va yendo hacia abajo hasta lograr focalizarse en el punto y con eso obtiene un análisis completo. Pero a la hora de exponerlo, lo expone a partir de la célula. El método de exposición va de lo particular a lo general. De tal manera que a veces, cuando uno encuentra la exposición, parece que fuera algo mentalmente armado, es decir, al no entender el proceso de investigación que le predijo a eso. Entonces, esto es lo que intenta compatibilizar. Por eso, bueno, en el artículo trato de jugar con estos ejemplos y, obviamente, basándome en estos autores que tienen mucho más conocimiento, es decir, el trabajo de Leo Kofler, para esto que es lógica formal, lógica dialéctica, y la obra que yo recomiendo acá en mi artículo, de Lefebvre, que es una obra de mediados de la década de 1950, lógica formal y lógica dialéctica, explican justamente cómo a veces es un error creer que el sistema de Marx y Engels es un sistema intuicionista. No, todo lo contrario, son intuiciones racionales. Volviendo a esto del análisis de nuestro proceso de entendimiento, como el proceso del entendimiento del ser humano, nosotros lo normal es que veamos las cosas fragmentadas, que recortemos la realidad. Ese sentido común del que hablamos se rige por la lógica formal. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de pensar dialécticamente, de unir esas partes. Y eso es algo que dice, tenemos la intuición general. Para eso es muy interesante la obra del socialismo utópico, el socialismo científico, en la que Engels analiza cómo la cultura griega era dialéctica, veían la totalidad, cómo después el desarrollo científico fue llevando a el recorte de esa realidad, a la especialización,
y cómo Marx y Engels, cómo ellos recuperan la concepción dialéctica a partir de Hegel, pero dándole una base materialista. No quiero extenderme mucho más para no hacer una nueva locución, espero haberte respondido, Ana, y aclarado ese punto. Entendi. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Ahí, Ismael, ¿estás levantando la mano? Sí. Sí, no, solamente un aporte a lo de la doctora Bernetti que me parece muy interesante, que se vincula en cierto punto, tiene un cierto punto de trazabilidad con nuestro proyecto, que justamente, que bueno, ya vamos a exponer en breve, sobre la participación ciudadana en Córdoba, y nosotros advertimos que los centros vecinales han adquirido un rol bastante central en lo que es la defensa medioambiental, en determinadas causas ambientales que se han suscitado en la ciudad de Córdoba, generalmente en torno a residuos, nuevos emprendimientos inmobiliarios, donde han, digamos, construido sobre zonas de protección histórica, arquitectónica y de reserva natural. Y lo interesante, que también lo pongo a disposición de la doctora si le resulta útil para su investigación, es que hay un fallo de jurisprudencia de una Cámara de Contencioso Administrativa de la Ciudad de Córdoba, donde citan para despachar la medida cautelar el acuerdo de Escazú. Y lo toman como una ley vinculante. Y destacan justamente que los centros vecinales, al tener una tutela reforzada en el acuerdo de Escazú, se convierten en actores sociales esenciales para la defensa de los derechos humanos, ambientales y de la gobernanza ambiental, y citan también el principio 10 de Río +20, donde hablan de que el mejor modo de tratar las cuestiones medioambientales es con la amplia participación de los ciudadanos involucrados y demás. Así que bueno, solamente como esa aclaración, y para poner a disposición también de la doctora Bernetti si quisiera o estuviera interesada en el fallo, simplemente ese comentario. Gracias. Gracias, Ismael. No, bárbaro, me parece, sí, genial, porque es como, bueno, yo les comentaba al principio que el acuerdo de Escazú es muy completo, tiene muchos aspectos, de hecho, los tres accesos. Y este acceso a la participación y el refuerzo, ¿no es cierto?, de la participación activa y de la participación ciudadana es importantísimo. Y por eso en todo lo que son las decisiones de las políticas públicas es fundamental la participación activa y que esto, a su vez, como vos decís bien, que sea vinculante esas decisiones, ¿no? Y eso es re importante. Así que te agradezco la colaboración de estos elementos y me parece bárbaro que haya otros participantes en las jornadas donde traten otros aspectos de Escazú, porque es tan amplio que realmente es muy enriquecedor todos los temas. Bueno, muchas gracias, Ismael. Gracias, Ismael. Y además esto juega con lo que había planteado Ana María Izar respecto a la democracia participativa y la importancia de la democracia participativa, sobre todo para Brasil, que son pioneros en, como bien lo describía Ana, en la reglamentación, la institucionalización del derecho a la ciudad. O sea que nosotros andamos bastante atrás y apenas lo tenemos en provincia de Buenos Aires, pero bueno, eso que señalaba como democracia participativa juega con lo de Ana Bernetti, esto de tener dos Anas me obliga a dar los apellidos, pero me parece que se logra hacer una interesante complementación, y este aporte de Ismael es la idea de estas jornadas, es decir, poder escuchar algunas otras visiones, sobre todo si tenemos de distintos lugares, ese aporte de la jurisprudencia de Córdoba, se agradece mucho, Ismael. Bueno, no sé si alguien más tiene ganas de hacer algún comentario, alguna consulta. Si no, continuamos con el resto de las exposiciones y si les parece al final, si quedó algo pendiente o se les ocurre algo sobre estas también, retomamos más sobre el final. Ahora vamos a escuchar a la abogada Sofía Jiménez Iraola, que es becaria de investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, categoría B, con sede de trabajo en el Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos Alicia Moró de la Facultad de Derecho. Y nos va a estar compartiendo su presentación titulada Residuos Urbanos, los derechos sociales se pelean. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien porque como hablábamos al comienzo del seminario anterior a la jornada, Zoom siempre se actualiza cuando no se debe actualizar y no sé qué se configuró mal de mi micrófono y a veces funciona y a veces no. Igual si no me pongo los auriculares y ahí con el micrófono al auricular va a funcionar. Se escucha perfecto.
Suelo hablar rapidísimo, así que creo que no voy a usar los 12 minutos, pero después los termino usando, así que no voy a mentir otra vez en otra jornada. Pero cualquier cosa, escríbanme en el chat o interrúmpanme. Cuando yo moderaba solía interrumpir, se hacía el trabajo maligno de interrumpir. Bueno, como mencionó Estefanía, este trabajo era para culminar en sí. Yo ahora tengo una beca B de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero era para culminar la beca que finalizó en marzo de este año, que era la beca A de iniciación de doctorado, en donde yo lo que intentaba demostrar, como hipótesis de trabajo, era el vínculo existente entre los cartoneros o carreros, que así prefieren llamarse, lo que nosotros llamaríamos recicladores, de una forma por ahí un poco más elegante y que no suene tan chocante, los recicladores urbanos, y la relación laboral que existe entre las distintas municipalidades, es decir, desde una jurisdicción municipal, provincial o nacional. Yo me planteaba esta pregunta de investigación, esta pregunta problema de si existe o no algún vínculo laboral o algún vínculo que le pueda dar una formalidad laboral, mejor dicho, a este sector. Yo en la beca los llamaba mucho sector vulnerable, ¿no? Teniendo en cuenta la marginalidad, las condiciones de trabajo que llevan a cabo los cartoneros, los que conocemos como cartoneros nosotros, a raíz de las entrevistas, que es de lo que versa este trabajo de investigación, decidí cambiar el término, porque muchos de los actores sociales que están involucrados con los cartoneros y los carreros, hablan de que son, más que grupos vulnerables, son marginados y estigmatizados. ¿Qué es lo que pasa cuando uno le consulta a un cartonero? Lo primero que te dicen es que sí, que es un trabajo, te pueden describir la actividad. Esto me lo marcó Antonella Salvato, que ahí, bueno, en la ponencia cuando salgan escritas lo van a poder leer, pero sienten que la sociedad no lo ve como un trabajo. Es como que nosotros como sociedad, hablo de nosotros y nosotras en general, no nosotros en particular, los marcan y ¿viste? Como que el cartonero, el pobre, el que no quiero que esté en el barrio, no quiero que cartonee, que revise mi basura y demás. Antonella Salvato fue militante del partido MTE, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, y también es voluntaria en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores Urbanos, y el trabajo que hace esta federación es nuclear a los cartoneros en cooperativas. Ellos lo que brindan es asesoramiento para crear cooperativas de trabajo en donde se le den y se les brinden estas condiciones mínimas laborales. Digo mínimas, hablamos de un salario casi digno, porque en sí no alcanza a cubrir una canasta básica, condiciones de salud y obra social. Hablando con Alejandro Valiente, que también se desempeña, es parte del equipo técnico de la Federación Argentina de Cartoneros y Carreros, él me decía que un cartonero puede obtener en el día, haciendo un muy buen trabajo, 2.000 pesos de ganancia. Yo saqué la cuenta rápidamente, dije, bueno, si trabaja de lunes a domingo, los 7 días de la semana, en una jornada laboral extendida de 10 horas, que en realidad sabemos que la jornada laboral argentina es de 8, pero de 10 horas, donde pueden obtener esta cifra, ganarían en promedio por mes 60.000 pesos, sin ningún día de descanso, sin vacaciones, sin horas extra, sin condiciones dignas de trabajo, sin condiciones de salud, ¿no? Estamos hablando de equipamiento, botas, guantes, vacunas. Bueno, una de las cuestiones también que impulsa la federación, que yo marco ahí en el trabajo, es estas campañas de vacunación, para la antitetánica, antirrábica, o sea, estamos hablando de condiciones ya mínimas. Nosotros nos paramos en un plano de, son vacunas que nosotros tenemos prácticamente desde que nacemos, cumplimos un calendario de vacunación, bueno, es de gente que no sabe leer y escribir, son, bueno, analfabetos y analfabetas. Y también una de las cuestiones que marco, pero muy al pasar en este trabajo, porque no era el objetivo de describir, pero sí me parece central marcarlo,
es la perspectiva de género que hay. Se cree que hay más cartoneros hombres que mujeres. De hecho, si se hacen encuestas por las cooperativas y encuestas que se hacen en la calle, que las lleva a cabo la federación, se ve que hay más trabajadores varones, pero la realidad es que los cartoneros hombres llegan a la casa con lo producido de su trabajo y las cuestiones a reciclar y para clasificar y separar, y quien está también ayudando y colaborando en esa tarea es la mujer. Y es un trabajo, ese trabajo no está pago. O sea, estamos hablando de solo esos 2.000 pesos los gana el hombre, pero también hace un trabajo la mujer. O sea, que si uno tiene que dividir ahí la jornada laboral, bueno, menos, estamos hablando de 60.000 pesos para 2 personas de una familia que trabajan. Es algo que llama la atención, porque si uno se pone a pensar dentro de la federación, lo que se busca es que las mujeres tengan más trabajo digno, trabajo reconocido, con las condiciones mínimas de salud y de higiene, pero lo que se encuentra es que esto les trae como problemas de violencia de género en la casa por cuestiones de celos. A las parejas, hombres, no les gusta que la mujer trabaje con otros hombres, entonces esto genera que la mujer no se pueda desempeñar, y lo que hizo la federación, viendo esta problemática, es crear distintos cuerpos, lo que se conoce como promotores ambientales, que también lo impulsa el acuerdo de Escazú, que mencionaron la doctora Ana Bernetti y el abogado Herrera. Entonces, bueno, se dedican obviamente a esta parte de ir a los barrios, promover el reciclaje y demás. ¿Cuál es el problema que se da con esto? Es que dependiendo el tipo de gestión de recolección de residuos que haya en cada municipio, estas personas pueden ganar más o menos. El sistema que existe en Mar del Plata, Argentina, Mar del Plata, que es donde estamos nosotros, es un sistema que está privatizado. Lo lleva a cabo una empresa, una sociedad anónima privada, que licita a la municipalidad, pero la recolección tanto de orgánicos como de inorgánicos lo hace una empresa privada. En Cava se implementó un sistema, en Cava, bueno, y en otros municipios de la provincia, se implementó un sistema de cogestión con la municipalidad. Se puede privatizar la parte de residuos orgánicos, y eso no hay ningún problema, pero de lo que es inorgánicos, o sea, todo lo reciclable, lo cogestiona la municipalidad con estas cooperativas que ayuda la Federación Argentina de Cartoneros a crearse. Entonces, esto lo que brinda es que los días en los que nosotros debemos sacar los residuos reciclables, que tenemos que hacer la separación de origen en nuestro hogar, los cartoneros son los que se encargan de recolectarlo, después lo reciclan, se vende por un proceso, y eso lo que les hace es tener un margen de ganancia más alto. ¿Por qué? Porque del total obtenido, el 80% se divide en los trabajadores, y el 20% se destina al mantenimiento de la infraestructura que se necesita, camiones, indumentaria, luz, gas de la planta y demás. Es mucha información lo que se puede hablar del tema. El artículo es corto, pero hay muchísimo para seguir investigando. Sí se nota que hay una relación, o sea, sí se pudo comprobar que existe una relación entre el trabajo que hacen los recicladores, aún sin estar nucleados, aún sin estar reconocidos, y aún sin trabajar en cogestión con la municipalidad o con alguna otra cooperativa o empresa privada. Sí existe una relación laboral, el trabajo que hacen es primordial, y gracias a ellos es que se puede reciclar más de lo que se está reciclando en el país, que es mínimo. De 1,5 kilos de residuo que producimos cada habitante del país, solo se recicla un 0,03%. Estamos hablando de que no es casi nada. Para no extenderme y no empezar a tirar números y cifras así a lo loco, que están en el trabajo, que se pueden ver, sobre todo esto del reciclaje, lo poco que se recicla, por la falta de separación en origen, lo pueden leer en el trabajo, obviamente, y ahí también están los correos siempre a disposición
para consultas. Les agradezco y les cedo la palabra a los moderadores. Bueno, muchas gracias, Sofía. Y la siguiente exposición que tenemos se titula Participación vecinal en la ciudad de Córdoba, continuidades, disrupciones y vulnerabilidades, y la encabezan los profesores Ismael Jesús Iglesias Herrera, la profesora Norma Inés Durán y la profesora Melina Anaí Durán, que forman parte del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Buenas tardes, bueno, muchas gracias. Ahí para aclarar, no somos profe todavía, somos adscriptos de algunas asignaturas en la Facultad de Derecho. Bueno, como justamente comentaban, este proyecto queremos comentar que se encuentra enmarcado en un proyecto anterior que fue ejecutado entre el año 2015 y 2017, por eso tiene el nombre de Participación Vecinal en la ciudad de Córdoba, continuidades, disrupciones y vulnerabilidades. La actual participación vecinal se encuentra enmarcada en dos factores. Por un lado, que es propio del cambio y de la lógica democrática, que surgió a través de un proceso electivo del año 2019, en mayo, donde se cambia la gestión municipal, y por el otro, que es el más conocido por todas y todas los presentes, que tiene que ver con la pandemia del COVID-19, lo que cual provocó una ruptura de la normalidad institucional y participativa, llevando con ellos grandes desafíos, tanto normativos como de diseños de la cuestión institucional y el cambio en la forma de comportamiento vecinal. Para ello tomamos como fundamentos y bases las conclusiones que fueron vertidas en el anterior proyecto, que llevaron en sí corroborar la hipótesis y el diagnóstico que teníamos previamente antes del proyecto, que tiene que ver con las de tipo cognitivo legal, en el cual podemos mencionar algunas, que es el tema del desconocimiento y la confusión en cuanto a normativas, en cuanto al rol de las instituciones. Por otro lado, también tenemos las falencias en cuanto a la implementación de los presupuestos participativos, también la falta de normalización dentro de los centros vecinales, que son uno de los institutos que vamos a investigar. Otro que tiene que ver con de tipo participativo, en el cual encontramos que hay una apatía política vecinal por parte de los vecinos y vecinas. También hay una partidización por parte de los procesos decisorios dentro de estos institutos. Hay una falta de acceso también a bienes y servicios, como el tema de cloaca y luminaria, y la de tipo comunicacional, tanto de las instituciones hacia la ciudadanía, hacia los vecinos, a través de portales web, y otro también entre la relación entre vecinos en sí y los vecinos con los institutos. En ese marco y en esa necesidad nosotros vemos que tiene que haber ciertos mecanismos para lograr la participación ciudadana, lo que Carol Feynman denomina la democratización de la democracia. Entonces consideramos que hay que ampliar la posibilidad de que los vecinos y vecinas puedan formar parte de esos procesos decisorios e implementar políticas públicas que tiendan a fomentar esta participación. Dentro de lo que es la ciudad de Córdoba, existen ciertas instituciones que permiten y que están pensadas para realizar justamente esta participación de los vecinos y vecinas, que tienen que ver, por un lado, los centros vecinales, que se encuentran dentro de la ordenanza 10.713 del año 2004, y por otro lado, la Junta de Participación Vecinal y los centros de participación comunal, que hace rato se refería Ismael, que están a través de la ordenanza 11.448 del año 2008. Frente a este escenario, lo que nos proponemos ahora es investigar el rol que tienen el Centro de Participación Comunal, el rol que tienen los tribunales de falta municipal dentro de la ciudad de Córdoba. Nos proponemos también ver cuáles han sido los cambios dentro de las ordenanzas y normativas de estos institutos a raíz del cambio de gestión municipal y también de la pandemia que se produjo, como así también ver, que nos parece muy interesante analizar, cuál es el rol y la perspectiva de género que se están implementando dentro de estas instituciones. Así que frente a ello nos proponemos como un objetivo general
analizar la situación de la participación vecinal en la ciudad de Córdoba, tanto a la raíz de la gestión municipal y el impacto de la pandemia. Y por otro lado, indagar dentro de los procesos o factores que inciden dentro de esta lógica institucional y en las prácticas vecinales en orden a la participación. Bueno, le voy a ceder la palabra a mi compañera Melina. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Retomando lo que habló Inés, el proyecto de investigación actual, en este proceso que va desde 2019 hasta la fecha, han ocurrido diversos cambios en la participación y en el modo en el que los actores han ido vinculándose en las distintas instituciones. Obviamente que la pandemia ha sido un desencadenante que generó un cierto quiebre en la participación que se venía realizando y en la que se logró transformar y readaptar en ese periodo de tiempo. En cuanto a lo que han sido los centros de participación comunal, que fueron creados en 1990, su funcionamiento y su forma digamos, de proyectarlos en ese momento, eran espacios donde se descentralizaba todo lo que era administrativo y propiamente de gestión municipal hacia los distintos puntos de la ciudad de Córdoba. En su momento se crearon 13 centros de participación ciudadana. Lo que hemos estado investigando y observando desde estos 3 años es que, bueno, hay una tendencia hacia descentralizar estos espacios. Hace poco se creó un nuevo centro de participación, el CPC número 14, acá en la ciudad de Córdoba. Se los identifica con un número y un barrio que es donde están ubicados estos centros de participación. Si bien están ubicados en un determinado lugar, abarcan distintas jurisdicciones que abarca la redonda de ese punto, ¿no? Bueno, se creó uno nuevo, entendiéndose que la ciudad de Córdoba se va ampliando, se va multiplicando los actores, entonces para que queden comprendidos nuevos lugares y nuevos barrios que, bueno, que con el transcurso del tiempo no se logró ampliar. Eso se observó. En cuanto a la pandemia, estos lugares, si bien tenían un rol y una función más administrativa, se tendió a flexibilizar estas cuestiones y fueron puntos donde tanto lo salud y lo social permitieron desarrollar distintos tipos de programas para que el vecino, ya sea desde un centro vecinal, una institución como sea una fundación o una asociación, acceda a estos lugares para canalizar todas las demandas y necesidades que fueron día a día suscitando en el transcurso de la pandemia. Por ende, hemos notado en cuanto a la participación que dejaron de ser espacios cerrados donde la administración era el rol y la función que allí se proyectaba. Los centros vecinales en este momento están en un periodo y en un proceso de elección, renovando sus autoridades, debido a que en 2020 y 2021 la pandemia impidió que se generaran las elecciones, la convocatoria y llamado asambleas vecinales. Bueno, durante este año, a partir del mes de abril, comenzaron a proyectarse en los distintos puntos de la ciudad estos procesos eleccionarios, permitiéndose las reuniones y las asambleas, convocándose a todo lo que es la participación para renovar estos espacios con las comisiones directivas, por lo que también estamos observando que, pasada la pandemia, hay una intencionalidad de generar estos nuevos lugares e instituciones de participación, convocando a los vecinos, entendiendo que a veces lo que ha sido estos 2 nuevos años de readaptación y tener que de nuevo vincularse con el otro, generó y ha pensado en el vecino una nueva forma de vincularse y también de trabajar la descentralización y la participación ciudadana desde las bases, digamos. Y bueno, con respecto a la temática de género, hemos notado que tanto, digamos, la parte de diversidades y mujeres tienen un rol y una función más preponderante que lo que se venía investigando en el proyecto anterior. Un ejemplo es que los centros vecinales eran conducidos en su mayor parte
por varones. Ahora en este proceso de las elecciones, de los que ya han sido electos, la mayoría son presidencias de mujeres. Entonces hemos notado también que estos cargos o lugares electivos de preponderancia ahora están siendo ocupados por mujeres, que nosotros en la investigación anterior, la mayoría de los cargos electivos eran ocupados por varones. Entonces estamos en ese contraste actual de que la participación está siendo fluctuante, dinámica, y a la hora de establecerse nuevas formas de vincularse, influye a la hora de las decisiones y marcar una tendencia en la normativa de lo que es la 10.713 de centros vecinales. Isma, te cedo la palabra, así continúas con esa parte de la normativa. Genial. Bueno, en primer lugar agradecer al Centro de Investigaciones y Docencia en Derechos Humanos Alicia Moro y al Instituto de Investigaciones Jurídicas Carlos Nino por las jornadas, a Steffi, a Axel por las moderaciones, bueno, y al doctor Pablo Slavin por la organización. No sé cuánto me queda, Steffi, 2 minutos, 2 minutos y medio, voy a ser muy breve. Sí, 3 Van 10 minutitos. minutos. Sí. Bien, perfecto. Bueno, como decían mis compañeras, nosotros en la primera etapa del proyecto habíamos advertido sobre todo una escasa participación ciudadana, una apatía vecinal muy fuerte por las instituciones vecinales, había un desconocimiento muy amplio de la normativa, digamos, además era una normativa totalmente dispersa, muy dispersa en diversos instrumentos normativos, con lo cual al vecino, además de que ya hay una cierta apatía por una crisis política, digamos, gobernante de la que todos estamos al tanto, se la ponía en la tarea ciclópea de, bueno, recopilar normas y normas si tenía interés en participar en alguna institución de participación vecinal. En ese sentido, como decía Inés, este proyecto lo que busca es detectar, bueno, si hubo una disrupción, si hay continuidades o qué vulnerabilidades existen. Y como también señalaba Meli, hemos notado algunos avances y por otros lados diversas continuidades. Yo básicamente voy a plantear muy escuetamente y dejamos, digamos, para la parte de las preguntas si alguien quiere ahondar más en algo, el tema de los avances parciales de este proyecto de investigación. Como decía Meli, en cuanto a género, se vio un avance, de hecho la normativa se reformó. Lo que hizo este nuevo gobierno una vez que asumió la gestión municipal es unificar toda esa normativa dispersa y, digamos, armonizarla en algún sentido para evitar esas contradicciones que antes se daban entre las instituciones vecinales. Por otro lado, en cuanto a género, la modificación de la 10.713 prevé que están inhabilitados, por ejemplo, para presentarse a cargos políticos de los centros vecinales, personas que estén condenadas por deudas alimentarias, personas que estén condenadas por delitos de violencia de género. También se suma a una de las comisiones obligatorias que deben tener los centros vecinales, la Comisión de Género y de Diversidad Sexual. Por otro lado, en cuanto a lo que es la capacitación vecinal, la ley Micaela, que también muchos deberán conocer, se instituye obligatoriamente la implementación en muchos centros vecinales, y lo que es la participación ciudadana, en lo que es el presupuesto participativo, que a continuación creo que hay una compañera que va a exponer sobre eso. El presupuesto participativo era deficitaria, la implementación casi inexistente, y actualmente se traslada esa participación a los centros de participación comunal, con una mayor, digamos, recepción de lo que es el involucramiento de los vecinos a la hora de decidir en obras, digamos, de muy pequeña escala, pero digamos, bueno, en ese sentido se ha eficientizado un montón lo que es el presupuesto participativo. Y cuanto a las continuidades, si bien todavía no lo hemos plasmado en lo que es el proyecto oficial, pero por ejemplo, como decía Meli también, se están llevando a cabo muchos procesos eleccionarios de renovación de autoridades. Y por ejemplo, este domingo 21 de agosto pasado se llevaron a cabo las elecciones en Barrio Observatorio, que tiene aproximadamente una población de 15.000 habitantes, y participaron en el proceso eleccionario apenas 863 personas, es decir, ni un 6% del padrón, digamos, electoral del barrio. Entonces, seguimos viendo que hay un montón de falencia, digamos, en los procesos de participación vecinal, pero a la vez también hemos notado diversas mejorías en otros ámbitos como género, como presupuesto participativo, y bueno, eso es básicamente mi aporte, y agradecer nuevamente a la organización y a los que nos han precedido en el uso de la palabra por sus interesantes ponencias. Gracias.
Muchas gracias, Ismael, Inés, Melina, muy interesante la presentación. Bueno, en relación a la presentación que comentabas de presupuesto participativo, ahora Juliana no se encuentra, pero próximamente va a estar en el seminario de investigación Acción en Derecho a la Ciudad, así que les compartiremos la presentación a quienes les interese por ahí escuchar el trabajo, que sin duda va a ser muy enriquecedor. Y ahora vamos a pasar a escuchar a la abogada Yanina Florencia Jiménez Iraola, que es becaria de investigación SIC del Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos Alicia Moró, que nos va a estar compartiendo su presentación titulada Redes cloacales en General Pueyrredón, análisis técnico, legal y ambiental en el marco del derecho a la ciudad en contextos post-pandemia. Así que escuchamos. Bueno, Florencia, sí. Gracias, Estefi. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, felicitaciones a todos los ponentes que pusieron antes que yo. Mi ponencia va a ser breve. La ponencia que voy a exponer hoy está en el marco de un artículo que hice desarrollando uno de los objetivos de investigación de mi beca doctoral. Bueno, todo este tema del tema de investigación y todo surgió hace muchos años, cuando en los comienzos de mi carrera de investigación, cuando yo me partí de la hipótesis de que las playas de Mar del Plata estaban contaminadas. ¿Y a qué me llevaba a preguntarme eso? Si verdaderamente estaban contaminadas por residuos cloacales, porque, bueno, para los que vivimos acá en Mar del Plata, hay ciertas zonas de la Ruta 11 yendo para Santa Clara que antes, hace unos años atrás, uno andaba por esa zona y había olor a desechos cloacales, lo cual hacía pensar y también plantear la posibilidad de que quizás las playas de Mar del Plata estuvieran contaminadas por residuos cloacales. Partí de esa hipótesis. Luego de comenzar a investigar, me di cuenta que a partir del año 2012 se comenzó una obra, que es una obra de primera, digamos, bastante avanzada a nivel de Latinoamérica, que es el emisario submarino. ¿Y qué es esta obra del emisario submarino? Es justamente una obra que lo que hace es tratar, digamos, no es un tratamiento, sino que es toda una serie de cañerías que lo que hacen es llevan los residuos cloacales desde la costa hacia mar adentro, ¿no? O sea, transportan las aguas residuales que han sido tratadas parcialmente o previamente en la costa en una planta de tratamiento. Ese tipo de obra que tenemos nosotros en Mar del Plata es una obra que se inauguró durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2014, más o menos en diciembre de 2014, y a partir de la construcción de esa obra, yo en el trabajo comienzo hablando primero qué es un emisario submarino, como para entender un poco más, y esa obra en sí, el emisario submarino, es una serie de cañerías que conducen los residuos locales. No es un sistema de tratamiento de los residuos locales, sino que es un sistema de evacuación. Y el tratamiento de los residuos locales, acá en Mar del Plata, esta obra, que es el emisario submarino, se complementó con otra obra que es una planta de tratamiento donde ahí se tratan primero los desechos cloacales y después se conducen al mar, y a su vez esa cañería que está en la costa, varios kilómetros adentro del mar, tiene a su vez como distintas cañerías que se subdividen y que permiten arrojar los desechos cloacales de manera dispersa y no en un solo lugar en la costa. Esta obra del emisario está en la Ruta 11 en Mar del Plata. Y bueno, como les decía, la inauguración oficial fue en el año 2014. Y bueno, en complemento con esta obra, es fundamental la estación depuradora de aguas residuales, que esa se construyó con posterioridad, ¿no? Eso es un comienzo del trabajo que, bueno, no quiero aburrirlos con cosas técnicas, que eso se puede leer en el artículo que se va a publicar, pero sí, a raíz de
después de esta introducción, de ver de qué se trata un emisario submarino, esta planta de tratamientos y demás, a mí me surgió la pregunta en esta tarea de investigación de cuáles son los instrumentos técnicos legales de relevancia que existen en nuestro país, a nivel provincial y a nivel municipal, por medio de los cuales se, digamos, controla estas plantas de tratamiento, el tratamiento en sí de los residuos locales, porque estas obras y todo el tratamiento de los residuos locales en Mar del Plata, los que se encargan de hacer esto son empresas privadas que son concesiones municipales. Entonces, bueno, a mí me surgió la duda de quién controlaba todo eso. En la tarea investigativa llegamos a ver la ley 26.221, que fue promulgada en el año 2007. Esta ley es un convenio tripartito entre el Ministerio de Planificación, la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. Y bueno, lo importante de esta ley es que, en primer punto, caracteriza lo que es el tratamiento de los residuos locales y la provisión también del agua potable como un servicio público esencial, lo cual hace también al interés en el derecho a la ciudad del grupo de investigación al cual pertenezco, y que en el poder gozar de este servicio público esencial también permite ejercer plenamente el derecho a la ciudad. Y si bien partiendo de esta base de que es un servicio público esencial, que se concesiona a empresas privadas y demás, entonces la duda sigue siendo quién controla todo eso. Quién controla, quién fiscaliza esas empresas privadas que brindan ese servicio. Bueno, esta misma ley que les mencionaba crea un ente regulador que se llama Ente Regulador Eras de Agua y Saneamiento, que también quienes están a cargo de este organismo son también representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, y tiene como distintos, no sé cómo decirlo, pero distintas sedes, o tiene su ámbito de aplicación, sería en distintos partidos de la Provincia de Buenos Aires. En la ley se mencionan todos los partidos en los cuales este organismo se controla específicamente, pero ahí encontré un problema, que si uno ve toda la ley y el artículo y se interpreta taxativamente, la ciudad de Mar del Plata no es alcanzada en el ámbito de aplicación para control de este organismo. Entonces, ¿quién controla al Mar del Plata, a ese organismo? Bueno, el ERAS, que es el organismo no tiene ámbito de aplicación en Mar del Plata. Entonces, bueno, esa es una duda que continúa vigente, porque a raíz de eso descubrimos otra ley, que es la ley 11.820, que crea otro organismo regulador a nivel provincial, que es el ORBAS, es el Organismo Regulador Bonaerense de Agua y Saneamiento, y también el mismo problema, no tiene este otro organismo ámbito de aplicación. Dentro de su ámbito de aplicación, mejor dicho, no se encuentra comprendido el partido de General Porredón al cual pertenece Mar del Plata. Entonces, bueno, esta investigación, yo llegué hasta ahí y todavía sigo con la misma pregunta, y lo dejé ahí para presentarlo ahora en esta jornada, pero todavía voy a continuar todo este año y tratando de buscar alguna respuesta, a ver quién es el que controla a estas empresas de concesiones que hay en Mar del Plata, que se encargan de regular el tema del emisario submarino, la planta de tratamiento y los residuos locales en general en Mar del Plata. Así que bueno, con eso concluyo y le doy la palabra a los moderadores. Bueno, muchas gracias a la abogada Yanina Florencia Jiménez Iraola. Y ahora hay una última exposición a cargo de la becaria Celeste Karen Domínguez, que no la encontramos presente con ese nombre en el chat del Zoom como participante, pero no sé si se encuentra presente con
con algún que otro nombre. Y si no, bueno, caso contrario, ya damos apertura a la ronda final de preguntas y consultas de estas últimas sesiones. Para el que quiera levantar la mano. Pablo Balatinas, si querés, que tiene la mano levantada. Bien, ¿se escucha? Sí. Bueno, Sí, creo que bueno. la primera expositora es Sofía, felicitarla, ¿no? por la temática abordada. Dicen que lo verdaderamente importante pasa frente a nosotros, solo hay que saber mirar. Y mientras estoy hablando, seguramente voy a escuchar, lamentablemente, que no escuchaba en los años 70 algún ruido de carro o alguien arrastrando un carrito para juntar los residuos orgánicos o el cartón, o esta actividad tan penosa que ocurre en nuestro país en el año 70, cuando se produce hoy 10 veces más que entonces y la población ni siquiera se duplicó. Bueno, respecto a quienes cuestionan, ¿no es cierto?, el gasto público cuando se deriva para los planes sociales o dicen el disparate de que esta gente tiene o vive de un plan, bueno, digamos que los planes en el mejor de los casos llegan a 20.000 pesos y la canasta básica para sobrevivir es arriba de 100. Así que no viven del plan. Viven de un trabajo que si alguno cree que no es trabajo, bueno, sería bueno llevarlo a que lo haga durante un tiempo, porque no se me ocurre un trabajo tan desagradable, tan peligroso, tan penoso, tan desprestigiado, y que, como dijo bien, no termina con esas 10 horas y todos los días de la semana, porque involucra a la familia, sí, a la compañera, a los hijos, chicos que van a la escuela sucios, con sueño, porque tuvieron que ayudar a reciclar. Eso no es lo que tienen que hacer los chicos de nuestro país. Pero insisto, seguimos hablando sobre el déficit fiscal, pensamos en el déficit fiscal primario y en estos gastos, nunca se dice nada del déficit fiscal secundario, del cuasi fiscal, con lo cual mantener ricos está muy bien, mantener pobres está mal. Bueno, ahora la reflexión. Primero, que está muy bien lo que dice, lo que cuenta, lo que investiga y las proyecciones que establece, incluso aunque vengan de Cava, ¿sí? Pero tendría que reconocer dos cosas. Primero, que en la Argentina, país proveedor de alimentos, hay gente viviendo de la basura. Sí, yo creo que lo hemos naturalizado. La realidad es esa. Y el segundo aspecto es que el plan no alcanza y la cooperativa mejora la situación. No solo porque todos los residuos orgánicos en Cava los están tirando un mismo día y ya hay un acuerdo para que los levanten, sino porque van a recibir una erogación mayor. Pero bueno, los Slavin saben muy bien cuando el puerto inventaba cooperativas para no pagarle a los trabajadores lo que correspondía, y las combatieron con razón. Pero acá no sé si tengo que decir, bueno, dejemos que estas cooperativas no cumplan con todos los requisitos que tienen que cumplir con los trabajadores porque mejoran su condición. Querría saber la opinión de Sofía sobre esto. Si está a favor de la cooperativa de este modo y del otro modo se hace inviable. Gracias. Hola Pablo, bueno, nada, tardé un cachito en habilitar el micrófono porque anoté 3 cosas. Uno, cuando yo tomo conocimiento de parte de la gente de la Federación de Cartoneros, que es gente muy combativa, estamos hablando que viene del movimiento MTE, movimiento similar al Polo Obrero, ¿no? Que estamos hablando de gente que hace piquetes, corta, prende fuego gomas y demás. Cuando ellos me hablaron del caso de Cava y lo pusieron como digamos, el caso ejemplo a seguir sobre la forma de recolección de residuos diferenciada, a mí también me llamó la atención, y ellos automáticamente me hicieron una aclaración de que en el año 2014, fue que me dijeron, creo, si no fue en el 2012, que todavía era jefe de gobierno Macri, él había largado un decreto en donde decía que la basura era propiedad privada. Entonces, ¿qué sucedió? Cada cartonero que abría una bolsa en la calle estaba cometiendo un delito, porque estaba abriendo, estaba tocando y se estaba apropiando de algo de propiedad privada. 1 o 2 años después es que largan este sistema de recolección diferenciada de residuos, en donde la municipalidad se hacía cargo, y coincido con vos en que de esa forma, la municipalidad puede tener mayores erogaciones, mayor ganancia,
Otra, no es la salida la cooperativa como forma de no pagar un salario digno y no cumplir las condiciones dignas de trabajo. La situación de Mar del Plata con la cooperativa es una situación un tanto conflictiva, porque la cooperativa no permite que ingrese la política a la cooperativa. Los mismos trabajadores intentan nuclearse y articularse entre ellos, pero la verdad es que sin presupuesto de parte de la municipalidad se les complica bastante, no solo en cuanto al equipamiento de condiciones de higiene, sino también en cuanto a la venta. Es distinto si la venta está organizada ya a un nivel macro, que si ellos tienen que ir a vender lo que pueden separar como residuos. Además, porque Mar del Plata nada más tiene para clasificar los residuos, pero no tienen para volver a compactar vidrio y plástico, y eso hace que pueda tener más valor al momento de la venta. Después, es cierto que de parte de la federación, muchos de los cartoneros que trabajan en calle, que no están nucleados como cooperativa, cobran un plan que se llama Potenciar Trabajo, quizás los hemos escuchado mucho en este último tiempo en la televisión y en los noticieros. Discusión aparte será de si trabajan o no. Lo cierto es que de la gente que está nucleada dentro de la federación, o que la federación los tiene contabilizados y sabe quiénes son los cartoneros que trabajan en calle y no están nucleados en una cooperativa, cobran este plan que no les alcanza para nada. Hoy por hoy está casi en 30.000 pesos, y si están trabajando con la basura no sirve ni para nada. Por último, que habías mencionado, que es un trabajo desagradable, es una palabra que yo no mencioné en ningún momento de mi trabajo, pero te la voy a robar para una futura investigación, porque la realidad es que yo no trabajaría ni me gustaría estar con el olor, los residuos, manipulando, ¿no? Y la gente que está en el basural de Mar del Plata, o sea, nosotros tenemos la cooperativa por un lado, después los cartoneros, que están nucleados o no, y la gente que trabaja en el basural de Mar del Plata, que ni siquiera tiene un baño sanitario, ni agua potable, ni nada. O sea, imaginémonos las condiciones en las que se está trabajando. Para responder a tu pregunta, no considero que sea la forma de las municipalidades crear una cooperativa a los fines de no pagarles un salario digno. Sí creo que tienen que tener mucho apoyo económico, y no que sea como un mecanismo de fraude laboral, por así decirlo. Gracias, Sofía. Sí, a veces se confunde, como bien decías vos, Pablo, el tema de la cooperativa que existen. Puede haber cooperativas genuinas, pero que lamentablemente en el puerto, durante los 90, acá en Mar del Plata lo sufrimos mucho, es esta manera de no registrar a los trabajadores y cometer un fraude laboral que costó muchos años que la justicia finalmente empezase a decretar ese fraude. Más de 10 años, 12 años, muchas empresas lucraron con eso, y aún hoy hay algunas que siguen intentando hacerlo, ya en el puerto menos, aunque lo siguen intentando, pero lo vemos en otros ámbitos laborales. Lamentablemente es una práctica que la crisis fomenta. Ahí, Florencia, tenés. Perdón. No, sí, yo comparto totalmente lo que decían Pablo, Sofía, respecto de las cooperativas, porque siguen existiendo las cooperativas en fraude a la ley, digamos, y siguen en el puerto, todavía hay algunas, y sigue habiendo proveedores encubiertos que son empleadores y se hacen pasar por proveedores y hacen cooperativa. Y otra de las cosas que está viendo mucho ahora también es el tema del monotributo. Se hace monotributista al empleado para no pagar las cargas laborales. Y yo le quería preguntar a mi hermana Sofía si ella no cree que también este tipo de trabajo tendría que ser mucho mejor remunerado el de los que hacen la tarea del reciclado, por una cuestión de que es un trabajo insalubre, al igual que los recolectores de residuos, de muchos
trabajos que existen hoy en día que son considerados insalubres y tienen que tener una mejor remuneración, una menor jornada laboral y demás por el tipo de tarea que desempeñan. ¿Qué opinan respecto a eso? No, sí, en mi trabajo, bueno, no lo pongo tan claro en esas líneas, pero sí en el informe final de la beca, yo considero que es este grupo marginal y marginalizado y estigmatizado en realidad, deberían ser considerados trabajadores del Estado. Si nos ponemos a pensar en todos los convenios suscriptos de la Argentina en materia ambiental, y si estamos viendo que es el único grupo que está haciendo algo por una protección al ambiente, yo creo que debería darle un reconocimiento un poco más. Para mí se tendrían que estatizar, municipal, provincial o nacionalmente. Eso se verá acorde también a cada municipio, pero no puede quedar solo en que sean los que están ahí, que cobran un plan y bueno, ya está. Tiene que ser algo más formal y mejor registrar. Esa forma de registrarlo hace también que después adquieran mejores condiciones. De ahí el título, ¿no? Los derechos sociales se pelean. No van a venir de la nada a proponer una idea así. Yo supongo que el MTE, la federación, están haciendo un trabajo muy valioso y están luchando por conseguir mejores condiciones. Como decía Pablo, después de los 90, con la pandemia del COVID, se empezó a ver más gente en esta situación. O sea, hablo después de los 90 comparándolo a la situación actual. Con la pandemia mucha gente quedó desempleada y el recurso fue salir a recolectar residuos y revender. Gracias, Sofía, por tu respuesta. Ahora, Ana María, tenés la mano levantada, ¿querés comentar? Sí. Gostaria de fazer uma pergunta para Melina, que falou sobre os centros de participação comunal em Córdoba. E eu gostaria de entender melhor como é que funcionam esses centros. Gostaria de saber se eles são na estrutura do Estado, administrativa do Estado, ou são centros da sociedade civil. E também quais são as funções desses centros. Também gostaria de saber se são centros só de Córdoba ou se são canais de participação de toda a Argentina. ¿Cómo estás, Ana María? ¿Qué tal? Un gusto. Sí, no, ahí muy bien la pregunta, porque yo no lo aclaré, para hablar apurada y con el tiempo justo. Los centros de participación comunal son parte del Estado municipal de la ciudad de Córdoba. Son instituciones municipales gestionadas por el gobierno de la ciudad de Córdoba, están presididos por un director. Estos directores tienen funciones políticas, porque los nombran cada 4 años, depende el color político que gane en las elecciones. Digamos, el esquema y el organigrama de estos centros de participaciones comunales están compuestos por un director y un subdirector, y luego empleados municipales, con funciones administrativas, tomando reclamos y necesidades que surgen en los distintos lugares donde están ubicados, conforme a las demandas de los barrios, toman esas demandas y las descentralizan a las distintas áreas operativas de la municipalidad. Ejemplo, en vez de ir a hacer un reclamo a la municipalidad que queda en un punto equidistante de la ciudad de Córdoba, van directamente hasta estos centros de participación comunal que son más cercanos al lugar donde están viviendo del barrio. Y además, estos CPC, que también me olvidé de mencionar, de ser áreas administrativas, se han creado en estos años, estos últimos 3 años, los centros operativos, que son para resolver las demandas de los barrios en cuestiones de obras, que directamente, en vez de pasar el reclamo hacia una área operativa de la municipalidad, ellos mismos cuentan con estas áreas. No sé si responde ahí a la pregunta, Ana María. Responde sim. Seria como uma ouvidoria. Eles escutam as reclamações e passam para o Estado para solucionar. Exactamente. Y están situados en la ciudad de Córdoba.
se crearon por un intendente en 1990, no son parte de, digamos, las estructuras orgánicas del interior de la provincia de Córdoba, son propias de la ciudad. Muito obrigada. Gracias. Muchas gracias, Melina. No sé si alguien más tiene ganas de hacer algún comentario, alguna consulta que haya quedado pendiente. ¿No? Si no, por mi parte les agradezco mucho la participación. Súper interesantes las investigaciones que compartieron y los resultados alcanzados y también las preguntas pendientes y estos desafíos que tienen muchas de las investigaciones por responder próximamente. Para cerrar, Pablo, no sé si querés decir unas palabras para... Simplemente agradecerles a todas y a todos, y mañana nos estamos viendo a las 14 horas para continuar conversando y en este ámbito. Agradecerles, nos vemos, hasta mañana. Muchas gracias. Bueno, hasta mañana. Aplausos.